Si bien el apóstol Pablo ha descrito en los primeros 3 capítulos lo que Cristo hizo en nosotros, eso debiera de ser suficiente para nosotros para saber si efectivamente nosotros somos cristianos o no lo somos. Sin embargo, esta doctrina no es bien entendida por nosotros y con mucha facilidad, con suma facilidad, cualquier persona dice que es cristiano. Todos dicen que son cristianos, pero luego las referencias que toman para poder hablar acerca de su cristianismo no son referencias que nosotros podemos encontrar en la Escritura o en la palabra de Dios. Y es muy importante que nosotros sepamos que no basta con que digamos que somos cristianos. Es muy importante que nosotros constatemos si efectivamente lo somos a través de algunas cualidades o rasgos que en la Escritura se nos han dado a conocer para que nosotros podamos tomarlos como referencia y entonces efectivamente nosotros podamos decir que sí somos cristianos. Pues bien, fíjese lo que dice ahora Efesios capítulo número 4. Quiero que veamos los versículos 17 al 19. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Me quiero detener ahí porque en esta primera parte o en estos versículos nosotros podemos ver una descripción que el apóstol Pablo hace respecto a los rasgos que no son congruentes con un cristiano. Pero yo quiero destacar algunas cosas. La primera de ellas es que el apóstol Pablo inicia señalando el requerimiento que él está haciendo, hermanos. No es un requerimiento suyo, no es una solicitud suya, sino que es un requerimiento del Señor Jesús. Mire cómo el apóstol Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Y esto lo quiero subrayar. La Biblia de las Américas quizás es un poco más clara en decir que este requerimiento es del Señor cuando dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. O incluso la Biblia, palabra de Dios para todos, dice: lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Es decir, el apóstol Pablo, aunque nosotros entendemos que está hablando inspirado por parte del Espíritu Santo, y por ende entonces tendríamos que saber que está hablando de parte de Dios, quiere ser muy enfático o quiere ser muy claro que lo que él ahora va a empezar a enumerar o a describir no es algo que se le ocurrió a él, que no es algo que él quiere, que no es algo que él anhela, que no es algo que él busque o procure porque a él se le ocurrió, sino que esto es algo que el Señor ha dicho y que el Señor está pidiendo, y está no solamente pidiendo, sino demandando de cada uno de nosotros. Hay formas en las cuales nosotros no debemos de andar, hay maneras en las cuales nosotros no debemos de vivir, y esto, hermanos, es muy importante resaltar. Miren, no sé por qué en este último tiempo, muchos cristianos han buscado encontrar o ganarse el respeto de las demás personas o la aprobación del mundo, tratando de decirles a los demás que nosotros no somos tan diferentes a ellos, que hay algunas cosas que a lo mejor nos pueden separar de ellos o nos pueden distanciar de ellos o nos pueden caracterizar a nosotros que son diferentes a las de ellos, pero en realidad que son pocas. Incluso eso ha llegado a tal grado que ni siquiera a veces se puede notar la diferencia entre un creyente y un no creyente. A veces la manera en la cual nosotros andamos, la manera en la cual nosotros nos conducimos, la manera en la cual nos relacionamos con los demás, es una forma idéntica o casi igual a la manera en la cual se relacionan las demás personas. Pero noten que el apóstol Pablo dice que nosotros no andamos
que nosotros no vivimos, que nosotros no nos relacionamos, que nosotros no hacemos las mismas cosas que hacen los gentiles o que hacen aquellas personas que están apartadas de Dios. Yo te quisiera preguntar a ti, si tú te comparas con algún no creyente, ¿se nota una gran diferencia entre el no creyente y entre tú? Si tú te comparas con alguna persona que a lo mejor dices, bueno, esta es una buena persona, es muy moral, es muy recta, es muy derecha. Si tú te comparas con él, yo te preguntaría a ti, ¿consideras que eres muy diferente a él o eres muy similar? Porque saben una cosa, los cristianos tendríamos que ser completamente opuestos, distintos al mundo. El apóstol Pablo incluso también en alguna otra de sus cartas decía que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque no hay comunión entre la luz y entre las tinieblas. El mismo Jesús también hablaba acerca de ello. Nosotros somos muy diferentes a un no creyente, hermano. Aunque parece ser que algunos de nosotros no queremos ser diferentes. Miren lo que dice también la Escritura en Efesios capítulo número 2, versículo 1 al 3, para que usted se dé cuenta cómo esencialmente y sustancialmente somos completamente opuestos a este mundo. Miren lo que dice Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Noten la gran diferencia entre un creyente y un no creyente. Para empezar, el no creyente está muerto. El creyente está vivo. El no creyente vive bajo el príncipe de la potestad del aire. El creyente vive bajo la autoridad de Cristo y bajo el poder de Cristo. El no creyente vive bajo ese dominio de Satanás, haciendo todo lo que su carne les demanda o les pide, o todo lo que sus pensamientos les lleva a hacer. Pero el creyente está sometido a los pensamientos de Cristo, y el creyente vive ahora para Cristo, y ahora ha entregado sus miembros para la justicia y no para el pecado. Así que si usted dice que es muy parecido a un no creyente, hermanos, pues yo quiero decirle que en esencia somos completamente distintos. Ahora, podríamos profundizar en eso cuando leemos, por ejemplo, en Efesios capítulo número 2, versículos 11 al 12, lo siguiente: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así es que si usted dice que anda igual que el otro, que no es creyente, hermano, nuevamente le tengo que decir, y tomando las mismas palabras que ya hemos leído y considerado anteriormente en la carta a los Efesios, que usted es completamente distinto. Usted antes era incircuncisión, ahora es circuncisión. Antes estaba ajenos a los pactos y a las promesas, ahora usted puede ser heredero de esos pactos y de esas promesas. Hermano, en esencia, un creyente y un no creyente son completamente distintos. Por eso es que el apóstol Pablo, en esta amonestación en el versículo 17, él está diciendo que no andemos como andan los gentiles. Está diciendo que no podemos nosotros vivir igual que los otros. Incluso el apóstol Pedro también hizo amonestaciones en ese sentido. Leemos, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo número 2, en los versículos 3 al 6, como el apóstol Pedro nuevamente recalca la diferencia que hay entre vivir en Cristo y vivir
fuera de Él o vivir sin Él. Dice Primera de Pedro 2 del 3 al 6, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominable idolatría. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Fíjense cómo ahora el apóstol Pedro nuevamente marca un contraste entre el creyente y entre el no creyente. El no creyente, según Pedro, vivía y andaba en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y en abominables idolatrías. Eso, hermano, no podría ser, y en esa condición no podría estar un creyente. Y si le es poco, hermano, podemos incluso ver cómo ahora en Efesios, el apóstol Pablo, ahí en el versículo 17 en adelante, nos dice cómo son los gentiles y cómo nosotros no debemos de ser o cómo nosotros no debemos de andar. Fíjense, la lista va desde la vanidad de la mente, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, ignorantes, duros de corazón, sin sensibilidad, entregados a la lascivia y cometiendo toda clase de impurezas. Son 8 cosas que nosotros no somos o en las que nosotros no debemos de andar. Pero a mí me gustaría describirle muy bien a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla acerca de estas 8 características. ¿Y sabe por qué se lo quiero describir, hermanos? Porque yo no quiero que en esta iglesia alguno tenga la falsa idea que es cristiano si no lo es. Yo no quiero de ninguna forma, de ninguna manera, que usted se confunda o crea que es cristiano tomando referencias que la Biblia no da para afirmar que es cristiano. Porque a lo mejor alguno de ustedes puede decir, bueno, yo soy cristiano porque en alguna ocasión alguien hizo una invitación para que yo levantara la mano y yo levanté la mano y yo dije que Jesucristo era mi Señor. O a lo mejor alguno de ustedes dice, yo desde hace muchos años asisto con cierta regularidad y consistencia a la iglesia. Hermano, todo eso, aunque es algo bueno, no significa necesariamente que usted sea un cristiano o que usted sea un creyente. Y por eso quiero describir estas 8 cosas. Y si usted se identifica con alguna de estas cosas, entonces quiero invitarle a que venga a Cristo y tenga vida. Miren lo que dice primeramente, que andan en la vanidad de la mente. Lo que significa es que no produce ningún resultado. Una cosa vana es algo que no produce ningún resultado. Ahora, noten que el apóstol Pablo está diciendo que hay vanidad en la mente. Y esto quizás algunos de ustedes podrían pensar, entonces esto significa que las personas que no son creyentes no tienen un pensamiento muy desarrollado como el que nosotros tenemos. Bueno, hermano, no es en ese sentido en el cual nosotros estamos hablando. A lo que vamos es que puede haber personas que son sumamente inteligentes, sumamente capaces, pueden desarrollar teorías y pueden entender cosas que a lo mejor nosotros no podemos entender, pero a pesar de ello, hermanos, todo ese esfuerzo mental que ellos hacen es un esfuerzo vano, porque no les produce un resultado significativo, importante, relevante y ni mucho menos eterno. Es decir, la forma en la cual ellos piensan puede ser a lo mejor intelectualmente muy elevada, pero a pesar de ello, sin ningún provecho, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La palabra vanidad aquí significa cosas inútiles, cosas huecas, cosas vacías y superficiales. A lo que va el apóstol Pablo es a señalar que el pensamiento dominante de estas personas es sobre cosas futiles
Y esto no refiere a que estas personas, como les dije, no sean inteligentes, sino que ellas razonan, ellas trabajan y luchan para alcanzar una meta, pero la meta que ellos van a alcanzar al final es pura derrota. Para ser más claro con esto, había un astrofísico llamado Fred Hoyle. Este astrofísico, Fred Hoyle, calculó que para que la vida surgiera a través del Big Bang, las probabilidades serían de 1 por 10 elevado a la menos 40,000. Es decir, un cero con 40,000 ceros a la izquierda. Imagínense ustedes la probabilidad de que el Big Bang pudiera darse o se pudiera efectuar. Y obviamente este astrofísico es un astrofísico que no cree en la teoría del Big Bang, porque hizo cálculos matemáticos para decir cómo era irracional o era ilógico pensar la posibilidad de que a través de una explosión se diera la creación de todas las cosas. Bueno, para poder hacer ese cálculo yo creo que se tiene que ser bastante inteligente. Yo ahorita lo que manejo de las matemáticas es aritmética básica. Sumo, resto, multiplico y batallo con la división. Esa es la realidad. No puedo decir que soy muy bueno para las matemáticas, y a lo mejor algunos de nosotros también podríamos decir lo mismo. A lo mejor hay otras áreas de conocimiento en la cual nosotros nos hemos desarrollado. Pero fíjense, una persona tan inteligente como estas y que niega el Big Bang, y que diríamos, bueno, si niega el Big Bang, entonces lo natural sería que pensara que entonces hubo alguien que creó las cosas. Pero en lugar de hacer eso, él establece otra teoría distinta a la del Big Bang y propone otra teoría distinta a la del Big Bang para hablar acerca de la creación. Yo le pregunto a usted, ¿no le parece que el desarrollo de ese pensamiento, el desarrollo de esa mente, finalmente lo lleva a la vanidad y a la derrota? Finalmente, a pesar de que es muy inteligente y puede echar por tierra lo que a lo mejor nosotros como cristianos no podemos echar por tierra a través de una teoría o a través de una operación matemática, él sí lo pudo hacer, pero echó por la tierra eso para levantar otra teoría en la cual él sigue negando que Dios haya podido crear todas las cosas. Hermanos, esto es vano. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo que tienen aquellas personas que no han conocido a Cristo. El Salmo 53 del 1 al 4 dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron obras de maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno, no tienen conocimiento, todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Hermanos, las personas que no tienen a Cristo, los gentiles a los cuales se está refiriendo el apóstol Pablo ahí en la carta a los Efesios, son personas que tienen pensamientos vanos. Y eso, hermano, no debiera de caracterizarnos a nosotros. Nuestro pensamiento no podría ser un pensamiento vano. Nosotros estaríamos o deberíamos de estar llenos de la sabiduría de lo alto. Nosotros debiéramos de estar llenos de la sabiduría de Cristo. Nuestros pensamientos no debieran de ser pensamientos vanos. Pero luego sigue diciendo el apóstol Pablo: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Qué quiere decir ahora el apóstol Pablo con estas dos expresiones, entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios? Mire, hermanos, si usted va a la segunda carta a los Corintios, capítulo número 4, versículo número 4,
El apóstol Pablo también, en este caso, hablando a la iglesia de Corinto, le hace ver que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Un no creyente, hermanos, no puede entender, ni puede conocer, ni puede comprender las verdades que usted y yo, como hemos venido a Cristo, hemos comprendido y nosotros sabemos. El apóstol Pablo ya había dicho en la carta a los Efesios que entre algunas de las bendiciones que nosotros habíamos recibido es que Dios nos había revelado un misterio. Y ese misterio era el misterio escondido a lo largo de los siglos. ¿Cuál era ese misterio? Que Cristo venía para salvarnos a todos nosotros y que en Cristo estaban escondidas todas las cosas. Ese misterio lo entendió usted si es cristiano. Y es por eso que usted vino a Cristo. Pero aquellos que no han venido a Cristo están velados, sus ojos no pueden ver, sus ojos no pueden notar, ellos no pueden darse cuenta, ni pueden comprender que Cristo es la respuesta para ellos y para sacarlos de la condición en la cual ellos se encuentran. Hermanos, a esto se refiere el apóstol Pablo cuando habla acerca de un entendimiento entenebrecido, que a pesar de que tienen revelación de parte de Dios, a pesar de que Dios ha querido hablar a ellos de diferentes maneras o de diferentes formas, ellos están cegados y no pueden entender lo que Dios les ha querido decir. El apóstol Pablo también lo explica esto en la carta a los Romanos, ahí en el capítulo número 1. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, esta condición de la cual estamos hablando, este entendimiento entenebrecido, debemos de decir que es algo voluntario. Es decir, la gente no quiere entender, la gente no quiere escuchar, la gente no quiere comprender el mensaje que a lo largo de los siglos Dios ha venido a dar. Una frase quizás más cercana para entender esto es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y hermano, usted tendría que pensar en lo siguiente, Si usted cuando recibe mensajes de parte de Dios, realmente los aplica o los rechaza. Porque si usted los está rechazando, si usted no los está aceptando, es como un ciego que no quiere ver. Es como una persona que a pesar de que recibe una y otra vez mensajes de parte de Dios, no corrige ni hace nada para cambiar o enmendar la forma de vida que lleva. Y eso, hermanos, habla acerca de un entendimiento entenebrecido, de la voluntad que nosotros tenemos, en lugar de rendirnos a las palabras de Cristo o a la voluntad de Dios, de seguir haciendo lo que nosotros queremos y no aceptar y no obedecer lo que Dios nos está llamando a hacer. Hermanos, si usted es creyente, usted debiera de ser obediente. Si usted es creyente, usted debiera de entender lo que Dios le dice y hacer lo que Dios le dice. Si usted es creyente, se tendría que someter voluntariamente y tendría que aceptar la palabra de Dios y tendría que cumplir con la palabra de Dios, porque usted no tiene el entendimiento entenebrecido, porque usted no es ajeno a la vida de Dios. Pero aquellas personas que son ajenas a la vida de Dios, pues son personas que no son creyentes. Yo quisiera nuevamente preguntarle, porque le voy a seguir cuestionando.
¿Usted está comprometido con la vida de Dios? ¿Está comprometido con aquella voluntad que Dios ha revelado? ¿Está comprometido con aquello que Dios ha dicho que usted tiene que hacer? Porque si no lo está, hermanos, vuelvo a repetirle, su entendimiento está entenebrecido y entonces usted está ajeno a la vida de Dios. Podemos venir a la iglesia, sí, y yo quisiera que vinieran todos los domingos. Pero hermanos, aunque vengamos, como les decía el domingo pasado, si no crecemos, si no entendemos, si no comprendemos, si no aceptamos, si no nos sometemos, si no hacemos aquellas cosas que Dios nos está diciendo que debemos de hacer, hermanos, eso revela claramente, y lo debo decir con todas sus letras, hermanos, que estas personas entonces no tienen la vida de Cristo. Así lo tengo que decir. Y lo tengo que decir porque la Biblia lo dice. Es que el que no entiende, a pesar de que se le ha dicho muchas veces las cosas, es una persona que tiene el entendimiento entenebrecido y por lo tanto no tiene vida espiritual. Está muerto espiritualmente. Puede venir a la iglesia, pero no le sirve de nada. Está muerto espiritualmente. No ha venido a vida, no ha sido transformado, porque un creyente no anda como los gentiles. Porque un creyente no vive, como dice ahora el apóstol Pablo, que viven los gentiles. Un creyente vive de una manera completamente distinta. Ahora, hermano, yo quiero ser muy claro, todos estos mensajes que le he venido dando, no es que yo estoy enojado desde hace un mes y medio, porque a lo mejor usted puede pensar eso. Dice, no, ya el pastor ya lo perdimos, ya se enojó, ya llegó a su límite y ya empezó a tirar por todos lados. No, estoy diciéndole lo que dice la carta a los Efesios. Lo estoy acercando al entendimiento de lo que dice la carta a los Efesios, hermano. Y si no logramos nosotros entender lo que Dios nos está queriendo decir, queda claro entonces que nosotros no somos creyentes. Así de sencillo, hermanos. Así de sencillo. Porque un creyente no tiene estas cualidades. No puede tener estas cualidades. Miren lo que dice también, por la ignorancia que en ellos hay, pero luego dice, por la dureza de su corazón. ¿Qué es lo que está diciendo ahora el apóstol Pablo? Estas personas son ignorantes, pero no son ignorantes porque no tengan la capacidad de aprender o de saber algo. Estas personas son ignorantes porque son duros de corazón. Su corazón está endurecido. Efesios 3, del 3 al 4, nos dice claramente que el evangelio se puede entender. Pero hay gente que a pesar de que puede entender el evangelio, se endurece y no lo quiere entender. Miren lo que dice Efesios 3 del 3 al 4, que por revelación, habla el apóstol Pablo en relación al misterio, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes los he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. El apóstol Pablo le está diciendo a los efesios, ¿saben qué? El misterio que yo recibí y que yo ya les escribí es el misterio que ustedes pueden llegar a entender. Porque Dios les da la capacidad de tener ese entendimiento. Pero como no quieren entender, lo que evidencia es en realidad que su corazón está endurecido. Mire, hermanos, en Mateo 15, 14, los fariseos se jactaban del conocimiento que tenían, pero Jesús decía que ellos eran ciegos que guiaban a otros ciegos. Es decir, ellos conocían la ley, pero habían endurecido su corazón a la ley de tal manera que no vivían el espíritu de la ley, sino que convenencieramente ajustaban los preceptos que ellos habían recibido y solamente se acomodaban externamente
con algunas cosas, pero no vivían en espíritu y en verdad los mandamientos que se les habían dado. ¿Por qué? Porque eran duros de corazón. Y hermanos, de veras tengo que decir, el cristianismo que hoy se vive en muchas congregaciones, para que usted no se sienta solamente aludido, vamos a meter a todos los cristianos o vamos a meternos todos los cristianos, en mucha medida, hermanos, se parece a este legalismo de los fariseos, en el cual solamente se cumple externamente, se cumplen con algunas cosas, selectivamente escogemos aquellas cosas que son visibles, pero en realidad, como también el mismo Jesús les decía a los fariseos, por dentro llega a ser la gente sepulcro blanqueado. ¿Por qué? Porque hay mucha dureza, hermanos. Hay mucha dureza. Y se lo puedo testificar, hay mucha dureza. Predico desde hace más de 25 años y le puedo decir que hay mucha dureza en el corazón. Hay mensajes que he predicado más de una vez y en la gente hay mucha dureza en el corazón. Y esa persona que es dura de corazón, hermanos, no puede ser llamado creyente. Una persona dura de corazón no puede llamarse creyente. Porque Dios mismo dijo que Él pondría un corazón de carne en nosotros, no ese corazón de piedra. Dios cambiaría nuestro corazón. Y una persona que sigue siendo dura de corazón es que no ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo y Dios no ha puesto un nuevo corazón en ella. Lo he repetido mucho, 2 Corintios 5:17, hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quien no vive la vida nueva, sigue viviendo la vida antigua, pues obviamente no ha nacido de nuevo. Quien vive la vida nueva, ha nacido de nuevo. Ahora, ¿cómo se puede usted dar cuenta si es duro de corazón? Se lo voy a decir con la Biblia, porque si le doy ejemplos, a lo mejor va a decir que es personal. ¿Cómo se puede dar cuenta de que es duro de corazón? Primeramente, un corazón endurecido no obedece a Dios. ¿Basado en qué? Éxodo capítulo 7, versículos 13 al 22. Es el pasaje que usted conoce de Faraón, que recibe un mensaje de parte de Moisés pidiendo que deje salir al pueblo de Israel a adorar a Dios. Y al principio parecía que tenía voluntad de hacerlo, pero después de un tiempo decía, no van. Al principio parecía que estaba de acuerdo, pero luego se echaba para atrás. Y Dios tuvo que endurecer aún más el corazón de Faraón para mostrar su poder, pero lo primero que encontramos es que este corazón fue duro porque no quiso obedecer a Dios. Mire usted, esa es una de las formas en las cuales puede identificar si usted es duro de corazón o no. ¿Obedece o no obedece? Por eso sería muy bueno, hermanos, que tomáramos notas en los mensajes, porque esa sería una buena manera en la cual nosotros podríamos darnos cuenta si obedecemos o no obedecemos, si ponemos en práctica o no ponemos en práctica. Pero no solamente es la obediencia, hermanos. Un corazón endurecido no cambia, a pesar de que luego de tener algún alivio o de algunas circunstancias difíciles, pues vuelve otra vez a la misma condición. Y el caso es el faraón. El faraón decía, bueno, si me quitas esta plaga, ahora sí, los dejo ir. Y le quitaban la plaga, pero otra vez decía, no los dejo ir.
Y así somos nosotros, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho 1000 veces promesas? Ahora sí, Señor, te prometo que si haces esto, te voy a servir. Ahora sí, si haces eso, voy a hacer tu voluntad. Ahora sí, si haces esto, voy a cumplir con tal o cual cosa. Y Dios, que es infinito en misericordia, interviene, nos ayuda, nos salva de esa situación y otra vez volvemos a la misma posición. No voy a cambiar de parecer, me voy a mantener donde ahorita me encuentro. Un corazón duro solamente dice las cosas por conveniencia, porque quiere que las cosas cambien, pero nuevamente vuelve a la misma condición. Un corazón endurecido, hermanos, no reconoce el dedo de Dios. Y me estoy basando solamente en Éxodo capítulo 7 y en Éxodo capítulo número 8 y 9. Encontramos ahora a Faraón, que a pesar de que se hacen milagros a través de todas esas plagas, él todavía se atreve a llamar a sus encantadores y a sus adivinos y a decirles, hagan lo mismo. Pero aunque podían hacer algunas cosas, lo que Dios hacía sobrepasaba por mucho lo que los encantadores y adivinos podían hacer. Y él se sentía orgulloso porque los encantadores y adivinos podían imitar lo que Dios estaba haciendo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no somos duros de corazón en ese sentido? ¿Cuántas veces Dios no ha mostrado su mano para ayudarnos en 1000 circunstancias y todavía seguimos duros? Dios ha mostrado su misericordia para con nosotros, pero seguimos nosotros duros. Otra forma en la cual usted puede saber si es duro de corazón, hermanos, es que un corazón endurecido puede querer algo de Dios. Puede querer algo de Dios. Pero cuando digo algo de Dios, no significa que va a aceptar completamente lo que Dios demanda o lo que Dios quiere. Cuando nosotros nos reservamos cosas, hermanos, cuando nosotros le decimos a Cristo, le decimos al Señor, ¿sabes qué? Sí, voy a hacer esto, pero esto no. Sí voy a cumplir con esta tarea, pero esta tarea no. Sí te voy a entregar parte de mi corazón, pero esta otra parte no te la voy a entregar, hermanos. Estamos mostrando y estamos evidenciando dureza de corazón. Un corazón endurecido, hermanos, permanece endurecido incluso bajo el dolor más severo. Y de veras, algunos podrían decir, sí soy. Así como meme, sí soy. Porque tengo testimonio de situaciones que han pasado algunas personas, situaciones terribles, hermano. Situaciones, pero que a cualquiera lo debieran de mover a volver a Dios, a acercarse a Dios. Situaciones en las cuales tú dices, oye, ya si no te hincas en esta tempestad, entonces ¿cuándo? Pero a pesar de ello, hermanos, sigue habiendo personas que tienen duro corazón. Pero yo no quiero que piense en esas personas usted, porque a lo mejor ya dijo, así como la hermanita o como el hermanito o como el susodicho, pero yo quiero que piense en usted. ¿Su corazón es duro? Porque si su corazón es duro, entonces usted no tiene a Cristo en su corazón. El que tiene el corazón duro no reconoce ni siquiera el caos que está ocurriendo, que está pasando. En Éxodo 10:28 encontramos cómo el faraón se enfada, pero no con su pecado, sino con Moisés y con Dios. Y hay gente así de dura de corazón. Lo que está viviendo, lo que está experimentando, lo que le está pasando es debido a la dureza de su corazón, pero en lugar de reconocer que él ha hecho algo mal, culpa a otros. Culpa a otros.
Yo ya no voy a la iglesia porque Dios no responde las oraciones. Yo ya no voy a la iglesia porque los hermanos no te ayudan. Yo ya no voy a la iglesia y siempre culpamos a alguien más. Pero el problema está en el corazón y en la dureza de tu corazón. Todo el caos que tienes en tu vida son por las decisiones que tú estás tomando. Pero es más fácil decir, ay, es que estoy mal porque el pastor no me visitó, ni oró por mí, ni me aconsejó, ni me dijo nada. No, es tu dureza. Es que se te ha aconsejado muchas veces. Y el caos que tienes en tu vida es porque no has querido atender a la palabra de Dios. Pero un corazón duro ni siquiera eso va a reconocer, hermanos. Siempre va a tender a culpar a cualquier otra persona. Un corazón endurecido, hermanos, será quebrantado más allá de lo que se puedan imaginar. Y esto es lo más terrible, hermanos. Si usted sigue teniendo un corazón duro, Dios se va a encargar de quebrantarlo. Dios se va a encargar de quebrantarlo. Y vean cómo quebrantó el corazón de Faraón, tomando a su propio hijo. Cuando era el río Nilo, cuando eran las ranas, cuando eran los piojos, cuando eran todos esos fenómenos, pues sí, afectaban y dañaban severamente al pueblo, pero cuando fue tocado a través de su hijo, supo verdaderamente lo que era el quebranto. Hermanos, una persona no creyente es dura de corazón. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermanos, también puede entenderse aquí como endurecimiento la insensibilidad o la falta de sensibilidad. Esta palabra es una palabra griega antigua que se usaba médicamente para denotar el callo que se formaba en los huesos cuando un hueso era fracturado y había sido restablecido. Este callo, hermanos, era incluso más duro que el hueso mismo. Y hay personas, hermanos, que llegan a tener tal insensibilidad, tal dureza, que nada les hace, nada les toca, nada les pega, nada les alcanza. ¿Por qué? Porque han perdido toda sensibilidad. Y cuando se pierde la sensibilidad, hermano, y usted puede notar esto quizás en algunos testimonios no positivos, en algunas personas que se han alejado de Dios, es que una vez que llegamos a ese punto de insensibilizarnos, entonces nos entregamos a la lascivia. ¿Qué es esto de entregarse a la lascivia, hermanos? La lascivia es un pecado que hace alarde, ¿sí?, a que sin ninguna restricción, a que sin ningún sentido de vergüenza o de temor, nosotros empezamos a pecar. Eso es la lascivia. Cuando estábamos cerca de Cristo, pecábamos y nos sentíamos mal. Cuando estábamos cerca de Cristo, pecábamos y nos daba vergüenza que habíamos pecado. Pero cuando estamos lejos de Cristo, cuando Cristo ya no está en nosotros, hermanos, entonces con todo descaro, con toda desfachatez, sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza, podemos estar viviendo en pecado y nos vale un comino. Podemos estar desagradando a Dios y nos importa poco o nada. Y eso es grave, hermanos. Eso es grave. Hermanos, ¿cuántos de ustedes practican algún pecado? Y le digo hermano por gentileza, hermano, porque si usted practica un pecado, la Biblia es clara y dice: el que practica el pecado es del diablo. Entonces ya no le voy a decir hermano, porque entonces yo soy hijo de Satanás. Pero si usted practica el pecado, que es muy diferente a fallar, a caer, a errar en alguna ocasión,
El que practica el pecado es una persona que permanentemente, constantemente está en esa posición y en esa condición. Y el apóstol Juan dice que el que practica el pecado, hermanos, es del diablo. El que sin ninguna vergüenza, el que con toda desfachatez, como decimos coloquialmente, se descose y hace cualquier cosa y no le da ni pena, es una persona que ya se ha entregado a la lascivia. La lascivia, hermanos, denota exceso, licencia, libertinaje, ausencia de control o de dominio propio. Es una forma de vivir indecentemente, es desenfreno completo. Se rechaza toda restricción para vivir como nosotros queremos. Mire, vaya a Romanos capítulo número 13, versículo número 13. Y vea lo que dice Romanos 13:13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Pablo en diferentes cartas describe la condición de andar sin Cristo. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 21 también dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y que quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Y vea lo que dice enseguida Gálatas, hermanos. Si quiere saber de qué se trata la lascivia, vea lo que dice Gálatas 5 del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, otra vez, como lo decía Juan, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si es insuficiente, vaya por favor a Colosenses 3, del 5 al 9. Colosenses 3, del 5 al 9 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas en las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis tiempo pasado, en otro tiempo cuando vivíais tiempo pasado en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Eso es la lascivia, hermanos. El cometer todo este tipo de pecados, practicar todo este tipo de pecados sin ningún tipo de freno, vergüenza, pudor, ni nada. Una persona que vive así, y en todos los pasajes que leímos, son personas que están no en Cristo. Anduvisteis en otro tiempo, vivisteis en otro tiempo, pero no ahora. En Cristo no podemos vivir así. Y lo último, hermanos, cometiendo toda clase de impurezas, y dice con avidez, con avidez. Y aquí está la clave en la palabra avidez, que describe el desenfreno y la desvergüenza de mucha gente, que habla acerca del hambre insaciable, que habla acerca del apetito que no tiene límite, que habla acerca de la liberación desenfrenada de todo lo que nosotros queremos hacer. Eso es buscar algo con avidez. Y hay gente que llega a ese punto.
tiene una urgencia por pecar, tiene una urgencia por hacer lo malo, tiene una urgencia por apartarse de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo claramente nos está describiendo en forma negativa los rasgos de un creyente. Es decir, un creyente no puede tener esos rasgos. Un creyente no puede vivir así. Un creyente no puede de ninguna manera abrazar ninguna de este tipo de pecados. Y yo creo que la descripción puede ser bastante útil, hermano, para saber si nosotros somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Si nosotros tenemos vida o no tenemos vida. Y hermano, he usado solamente la Biblia. Solamente la Biblia. No es una opinión personal ni particular. Ni como se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir, es algo personal. He usado la Biblia para describir lo que la palabra de Dios dice que es un creyente. Hermano, si usted tiene algunas de estas cualidades que no debiera de tener, debo decirle, usted no es un creyente. No lo es. No lo es. Pero sabe, Cristo Jesús vino al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. El mensaje que predicamos es un mensaje de gracia, hermanos. Pero el mensaje que predicamos tiene que ser recibido. El mensaje es: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntete, cree en el Evangelio. Arrepiéntete, cree en el Evangelio. Lo que yo leí es el Evangelio. Es lo que Dios nos llamó a predicar. Es lo que Dios nos llamó a anunciar. Es lo que Dios quiere que suceda en el corazón de los hombres. Dios quiere que nosotros seamos transformados. Dios quiere que nosotros tengamos vida abundante. Dios quiere que nosotros dejemos el pecado. Dios quiere que nosotros abandonemos el mal. Dios quiere que nosotros seamos verdaderamente sus discípulos y sigamos sus pisadas. Dios quiere, Dios anhela, Dios desea y Dios te llama. Dios te llama. Dios quiere, hermano, que tú seas su hijo. De tal manera te ha amado que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere la condenación de ninguno de nosotros. Dios no quiere la condenación de ninguno de nosotros. Dios quiere que nosotros vengamos al arrepentimiento. Dios quiere que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Pero yo quiero preguntarte si tú quieres eso. Y ya te lo he preguntado muchas veces desde que empezamos a predicar la carta a los Efesios. ¿Quieres vida abundante o no quieres vida abundante? ¿Quieres o no quieres lo que Dios te ha venido a regalar en su gracia? Esa respuesta solamente la tienes tú. La condición en la que nosotros vivimos solamente la conocemos nosotros y Dios. Yo no juzgo a nadie, pero el Espíritu Santo redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y yo hoy voy a orar en este último tiempo para que Dios redarguya nuestros corazones. Porque yo no quiero que ninguno de los que han escuchado este mensaje se pierda, sino quiero que todos procedan al arrepentimiento. Yo no quiero que ninguno de aquellos a los cuales tuve la oportunidad de servirles se pierda. Y por eso les comparto el Evangelio de Dios. Póngase de pie y vamos a orar.
Y permita que el Espíritu Santo siga trabajando en su corazón. Y si usted tiene que hacer una enmienda, hágala. Se lo digo sinceramente, es cuestión de vida o de muerte. Así, de vida o de muerte. Es cuestión seria y la tenemos que considerar.